Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Vamos a excusar en el día de hoy a Danilo Clime, que él decía que va a venir un poquito más tarde, pero yo temo que tiene un compromiso de última hora y muy probablemente no vaya a estar con nosotros en el día de hoy. Debemos conversar un poquito más adelante con el licenciado Tácito Perdomo, delegado electoral del Partido Reformista y regidor por la parte oriental de la capital. Tácito Perdomo, reformista. Pues bien, hay varias cosas interesantes y, como yo digo muchas veces, algunas de ellas preocupantes. Fuera del ámbito de la política tenemos el tema muy recurrente de los feminicidios, las agresiones y pérdida de vida de muchas, cada vez en incremento, como decía, de damas que son atacadas por la furia irracional de sus esposos o sus exparejas. Pues hay algunos casos espeluznantes, como el caso de la joven abogada de San Pedro de Macorís, que fue después de ser atacada por segunda vez porque había sobrepasado una agresión anterior donde había recibido unas 7 puñaladas y ella se sobrepuso, pudo sobrevivir a esa situación penosa. Y bueno, pues ahora el ciudadano, después de 1 año y pico de cárcel, había sido condenado a 5 y entonces mediante un acuerdo, uno diría un acuerdo entre comillas, de estos acuerdos que a veces se producen en la justicia nuestra, que uno no sabe si seguirle llamando justicia o cómo llamarle, pero esos acuerdos de la sombra que son movidos por intereses o por dineros, intereses políticos a veces, otras veces por influencia y por muchos otros factores, pero que realmente dan lugar a que los que han infringido la ley se salgan con la suya. Sobre todo con situaciones tan penosas cuando está la vida de una mujer de por medio y cuando está la salud mental, en este caso, de 3 niños también por el medio, 3 niñas. Este ciudadano sale de la cárcel después de haberse llegado a un acuerdo que los familiares de la víctima, los hoy Oxisa, no necesariamente suscribían, pero bueno, un manejo que entre complicidades de justicia y de el responsable, y sale de la cárcel, comienza a molestarla, ella se queja, llaman 50,000 veces a los representantes de la justicia que debieron actuar y no lo hacen a tiempo. En el día de ayer estaban siendo investigados el fiscal general de San Pedro de Macorís y 2 de los ayudantes fiscales. Yo lo que creo que deberían estar cancelados en el día de hoy. Deberían estar cancelados. En lo que se investigue el caso, el Procurador General de la República no debería de estarlos investigando, sino cancelados ya. ¿Por qué? Bueno, debe venir una investigación y entonces que de esa investigación salgan a relucir irregularidades o negligencias. Primero, el tema del acuerdo. Cuando la fiscal que le tocaba el tema vio los términos del acuerdo, dijo que ella no reconocía eso, no estaba de acuerdo con eso. Entonces hubo otra que fue la que intervino y actuó y validó ese bendito acuerdo que dio lugar a que este ciudadano no estuviese bajo control y bajo el alcance de la ley. Y ocurrió lo peor, que fue que su esposa o pareja finalmente fuera víctima, en presencia de sus 3 niñas, fuera víctima de su irracionalidad y de su agresividad. Y la mató.
sencillamente a una joven abogada brillante, brillante por el perfil que se ha dado a conocer después, eso no se sabía. Y es una pena que realmente esto ocurriera. Repito, entre otras cosas por negligencia. ¿Por qué? Escuchaba a un tío de la víctima en la televisión en la noche de ayer decir que llamó, qué sé yo, cuántas veces, como por 5 días estuvo llamando de manera repetida al fiscal general de San Pedro de Macorís y que nunca respondió, nunca cogió la llamada ni nunca devolvió la llamada. Y eso lo hizo el, creo que tío de la abogada malograda, después que ella también estuviera tratando insistentemente sencillamente de defenderse o de poner al corriente a las autoridades del grado de peligrosidad en que ella estaba. Y aquí falló la justicia. Yo diría que, como parodiando a Fuente Ovejuna, esta vez, ¿quién mató a la abogada? Fue la justicia de San Pedro. Fue la justicia de San Pedro. Si hubiese sido eficiente y actuado a tiempo, eso no hubiera ocurrido. Realmente ahí no puede decirse necesariamente que hubo justicia denegada, sino justicia que se cruzó de brazos y que no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, por eso yo decía que en el día de hoy debían estar cancelados todo lo que huela a fiscal en San Pedro de Macorís, porque hay que dar ejemplos. Presos. Yo cancelado, pero lo primero es cancelado. Primero es cancelado, y después preso, porque realmente usted está... ¿Negligencia o corrupción? Uno no sabe si es una combinación, porque ahí este señor que ya pasó a otra vida, uno no va a decir mejor vida, pero bueno, él se terminó suicidándose y todas esas cosas lo hizo en presencia de sus niñas. Imagínate el trauma, además de la desolación, de la indefensión, porque ahora ¿quién protege a esas niñas? ¿Quién educa a esas niñas? ¿Quién le da la protección social que necesitan esas niñas? Y entonces, bueno, además de todas esas cosas, tienen ya ese trauma acumulado, que sabe Dios en qué eso puede desembocar. Esas niñas tienen que ser ahora objeto de un tratamiento muy especial, de una atención muy especial, para esas mentecitas, ver de qué manera se le pueden poner de la mejor forma o encaminar de la mejor forma para que ellas no sean en un futuro, no sean sencillamente afectadas por esta situación en mayor medida. Pero es lamentable que producto de la irresponsabilidad, de que la justicia no actúe a tiempo, de que los funcionarios no funcionen, porque el problema de sea juez, sea policía, sea fiscal, sea lo que sea, señor, si usted es un servidor público, que eso es lo que es, tiene que actuar como tal. Usted no puede estarse escondiendo. Si usted, ¿para qué tiene un teléfono? Para que lo llamen los jefes nada más. Usted nada más funciona y devuelve llamada cuando o mira y ve que si es una llamada para los fines impertinentes, porque es de un ciudadano, de un infeliz que está llamando, o de un ciudadano que ni siquiera desconocido, que no se sabe quién es que está llamando. Ah, no, pero entonces a ese usted no le sirve. Pero si es un jefe, sí señor, entonces usted está solamente para eso, para atender a las llamadas de los superiores o de los jefes. O un capo. O de un capo, o de un capo, o de alguien que le vaya a proponer un negocio aunque no sea capo, pero que a lo mejor termine en capo después. Oye, por Dios, una sociedad no se puede manejar así. Una sociedad no se puede manejar así. Los servidores públicos tienen que ser evaluados, digo, para ser nombrados primero. Muchos que vienen de la política porque el compañerito o el familiar, o el allegado, o el relacionado, o el socio. Ah, sí, esos son los que caben en los cargos públicos, para entonces después ir a mal servir a la sociedad, porque en definitiva no tienen compromiso con nadie y lo que van es hacerse de unos cuartos. Van a las posiciones a negociar o van a las posiciones para manejarlas como un peaje, en sentido general. Entonces, claro, hay las honrosas excepciones, pero la mayoría no está en eso, no está en servirle a nadie. Y por eso usted ve que la gente llame a cualquier funcionario, cójalo a
a la cieguita y llame a cualquier funcionario si usted tiene el teléfono a mano, a ver si le van a devolver llamada. Miran el teléfono, si lo llaman de una jefatura muy superior, entonces sí. Pero de lo contrario, ni para allá miran. Y devolver llamada, esos mensajes que usted deja ahí, nadie devuelve llamada. Entonces no están para servir nada. Y por eso es que nada funciona, porque los funcionarios no hacen lo que tienen que hacer, no cumplen con las responsabilidades que le han encomendado. Entonces esas cosas yo no sé cuándo, pero algún día deben cambiar. Y alguien algún día debe reencontrarse con la realidad y con las necesidades del país y proponerse, invitando a mucha gente de esa misma sociedad, a las mejores y más amuebladas mentes o cabezas del país. Decir, bueno, acompáñenme, estoy en esta dirección, por aquí es donde vamos. Ese discurso yo no lo he oído todavía, pero bueno, ojalá que en algún momento un grupo de ciudadanos, y cuando digo ciudadanos estoy hablando de las ciudadanas, porque yo no estoy a ellos y ellas, yo no creo en eso. Realmente en algún momento van a tener que empantalonarse y enfaldarse y decir, bueno, mire, vamos a encaminar un proyecto de nación y vamos a ver si los sinvergüenzas se quedan fuera, si los infuncionales se quedan fuera y si un equipo de hombres y mujeres, incluso de muchos partidos, que fuera realmente el proyecto país, el proyecto de la sociedad. Ojalá algún día apareciera. Pero eso es tan difícil, porque yo recuerdo cuando el finado César Estrella Sadalat se juntó con otro César Nicolás Penson, y encaminaron un proyecto electoral, una mutual, candidato a presidente y a vicepresidente. Yo no sé si los familiares de ellos votaron por ellos, pero dos hombres serios, dos personas intachables. Y bueno, pero eso no funciona. El ser serio en lo que sea y para lo que sea, eso da una lucha tremenda. Y síganme. Entonces, así es que estamos, y así es donde andamos. Y con eso es que son los bueyes que tenemos o las situaciones que tenemos para arar y tratar de buscar un futuro mejor en este país. Pero es muy lamentable. Vamos a hacer una primera pausa y de allá para acá vamos a dar la bienvenida formal al amigo Tácito Perdomo, que está con nosotros en el día de hoy. Vamos a conversar él y yo, y con ustedes, nuestros televidentes. Climen no está con nosotros hoy, me llamó a última hora que tenía un compromiso de esos que se meten de camino, como esos carros imprudentes o voladoras que se le meten a uno. Parece que se le metió un tema de por medio y no pudo llegar a tiempo. Vamos a hacer una primera pausa y volvemos de inmediato. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Querida formal a mi querido amigo Tácito Perdomo, el delegado electoral del Partido Reformista, el regidor por la parte oriental de la capital. Está con nosotros y vamos a pasar revista a la actualidad política y a lo que pudiera venir o a lo que conviniera que viniera. Tácito, bienvenido. Gracias, Encarnación, gracias a Clime, que no está aquí contigo hoy, pero siempre está. Que le lleguen mis saludos y a tu público, que Sí. lo va a escuchar en este momento, ¿no? Vamos a hablar de estas cosas sin pelos en la lengua. Así es. Sí, a ti te caracteriza por decir siempre las cosas como son, ¿no? O como las pienso. Sin mucho rebuscamiento, eso es importante. Claro. Hay algunas cosas que preocupan, diría uno, ¿y cuándo no? Pero bueno, pero siempre hay un tema nuevo. En el plano electoral, bueno, está todo claro, Tácito, al día de hoy. Ahí veía que la Junta va a auditar un 20% de las mesas. Tengo entendido que para el próximo proceso interno. Y después lo hará para las otras elecciones pendientes. Realmente se han estado creando las condiciones para que haya confianza en el proceso. Los nubarrones o troncos en el camino se han ido echando a un lado y la Junta todavía garantiza la credibilidad para que el proceso, para que finalmente el resultado sea creíble por la población. Encarnación, lo que está claro es que hay muchas cosas que no están claras. Esa es la verdad. Considero ¿Y qué ha faltado entonces? Considero que los señores miembros del Pleno de la Junta, todas personas de mucha credibilidad en la sociedad, de mucho respeto, entre los que me incluyo, que los respetamos, y confiamos en que puedan sacar adelante este proceso. Pero hay muchas cosas que a la altura del juego no están claras, no están absolutamente claras, pero la culpa principal está en las dos leyes, que son ambiguas, que le faltan O sea, la culpa mayor está no en las leyes, en los partidos políticos que encaminaron estas cosas desde el Congreso después de más de 15 años, engavetadas allí. Es posible, pero las leyes de forma práctica son muy deficientes. Y en cuanto a nosotros, que somos Deficientes o tienen grandes lagunas, pero que eso no fue tampoco fortuito. Muchas de esas cosas se entendió que fueron puestas allí a propósito. Pero y más que a propósito, otras que faltan a propósito, cosas que debieron profundizarse más, pero abusando de la palabra propósito, eran otros. Eran otros los propósitos. Los propósitos y no se metieron a fondo en el asunto. Yo te pongo un caso concreto y que todavía la Junta no tiene solución y a nadie se le puede pedir lo imposible, pero hay que buscarla. Tú sabes que hay un 40-60 de máximo y de mínimo. Entonces, eso es factible donde hay múltiplos de 5, porque si son 5, son 2 y 3, ahí ya está el 40-60. Si son 10, 6 y 4, múltiplos de 5. O partidas de 4 en adelante, que tú dices 50 y 50, entran en los rangos. Pero tú te hallas que hay 235 distritos municipales. Y de esos 235 distritos municipales, hay 221 con 3 vocales. ¿Cómo tú haces el 60-40? Y de eso no se le ha buscado solución. Se ha hablado de manera oficiosa que la Junta, en su centro de cómputo, va a hacer una concentración de lo que pasa en cada municipio, entonces adaptarlo, pero eso tiene un problema. La ley dice que en cada municipio, en cada junta municipal, electoral de los municipios, si no se cumple
con el 60-40 que no acepten la inscripción. ¿Y cómo se va a hacer? Entonces, tú puedes decir, bueno, pero entonces se hará nacional. ¿Y si no lo acepta alguien, alguna junta basada en la ley? Pero hay más, suponiendo que se acepte, sí, vamos a hacerlo así, y encuentra que un partido tuvo, o 2 partidos, o 5 partidos tuvieron falla, que hay que ajustarla, pero ya hay derechos adquiridos. ¿A quién tú vas a quitar? ¿Y en qué municipio vas a quitar para ajustar el asunto? Eso no es fácil. Y con los plazos encima también. No, la cuestión de los plazos son leyes que se hicieron realmente, a mi juicio, una dosis de mala fe y otra dosis de ignorancia y de prepotencia. Eso fue terrible lo que hicieron. Entonces, como esa tú te hallas cosas más. Por ejemplo, la ley 3318 te habla de las posiciones que pueden ir a alianza, pero no te habla ni de la presidencia, no te habla del vicealcalde, no te habla de... Hay otro espacio que tampoco habla de que no... Lo del vicealcalde es que cuando si era un alcalde tenía que ser hembra. Bueno, la ley no lo contempla ahora. Antes lo contemplaba. Pero antes lo contemplaba, pero no es necesario porque si es 50, si es 60-40, tiene que ser uno y otro. Sí. Ahí eso no es problema. No puede ser síndico y medio, sino uno y otro. Claro, entonces la ley 1519 entonces te habla de la alianza a nivel presidencial. Pero si la ley anterior, la 3318, no te habla de reserva para aliar. ¿Cómo tú haces una alianza si no te has reservado la posición? ¿Cómo la haces? Entonces son cosas todas que deben ser esclarecidas, ¿no? Y nosotros concretamente, en este momento... ¿Eso se le ha planteado ya a la Junta? Porque no hay tanto tiempo para... Bueno, nosotros lo hemos planteado antes, muy antes lo hemos planteado, tanto en voces, en las audiencias públicas, como por escrito. No hemos tenido respuesta. Y en este momento lo estamos sometiendo como instancia. Lo vamos a someter, esto es una primicia, no se ha entregado, pero vamos a instancia se va a someter de una serie de cosas que son realmente... ¿Ante el Tribunal Superior Electoral? No, a la Junta. A la Junta, como instancia a la Junta. Una instancia a la Junta de varias situaciones que son realmente calamitosas, peligrosas. Porque eso es materia de la Junta, si tiene que ver con la ley, ¿es materia de la Junta? No, es materia de la Junta y la Junta debe responder. Y entonces, si no responde, entonces van al tribunal. Y es otra cosa, sí, es otra cosa. Pero nosotros confiamos que la Junta va a responder y va a buscar y la Junta apoderada de tantas cosas, Tácito, ¿le dará tiempo a poder dar respuesta a ese, por ejemplo, a ese tipo de requerimientos? Fíjate, lo primero que no debió haber fue las llamadas estas primarias. Nosotros dijimos que no iba a haberlas y hay gente que dice, pero mire, va a haber primaria. Y yo, mira, hay 2 cosas. Primero eran 28 partidos y terminaron en 2. Terminaron la excepción. Terminaron en 2, entonces en las 2 cosas, porque uno con las primarias cerradas y otra muy abierta. Pero hay más que no dejó de ser obligatoria, por suerte. Esto iba a ser un pandemonio que no se iba a salir nunca. Pero con todo y la situación es muy difícil. Además, esta de las elecciones separadas, nosotros confiamos en que se haga el cambio en la Constitución y se junten las 2 elecciones y sea en mayo. Si es en mayo vamos a tener, y juntas, vamos a tener algún respiro. Pero si es en febrero... Pero que eso, hay una oposición de parte de sectores, mayoría yo diría de la sociedad, que entiende que inmerso en un proceso electoral, sobre todo cuando hay tantas zancadillas y tantas cosas en la sombra, o palos acechados que se quieren dar en la sombra. Entonces, se ha planteado que ciertamente se deben juntar las elecciones, que no debieron manejarse. Los que están viendo eso ahora debieron verlo visto ayer. No, nosotros lo vimos antes y lo discutimos. Exacto, perdón. Pero los legisladores que aprobaron eso son parte de los que quieren ahora cambiar las cosas. Entonces, se entiende que ahora mismo sería traumático por el tema de las zancadillas políticas, que no hay el interés necesariamente o el deseo de que las cosas se resuelvan por la vía institucional.
sino mediante golpes de mano o de soldar un palo acechado. Entonces parecería que es conveniente ese asunto, pero que el tiempo es el que está en contra. Pero oye lo que te voy a decir. Primero, esto hay que aclararlo. Cuando se vio en el Congreso, que fue una comisión que encabezó el senador de Atomayor, Rubén Toyota, no, sí, de Toyota, pero que a quien yo respeto mucho y le tengo mucho aprecio. A mí fue que me tocó ir de parte del Partido Reformista y yo planteé allí que eso era una locura. Y quiero decir que Rubén lo entendió, pero se la impusieron. Se la impusieron. Yo lo sé que le impusieron a Rubén. Él no estaba, él entendió lo que yo le decía. Yo te voy a poner una cosa. Ciertamente hay muchas dudas, muchas cosas que han pasado cuando se maneja el asunto de la Constitución, pero yo te voy a decir la siguiente. Y no te voy a hablar solo del costo al pueblo dominicano, que eso debió pagar los dos partidos que se metieron en eso de primaria, por ejemplo. Claro. Pero el asunto de las elecciones separadas, el costo no tiene madre, pero te voy a decir algo más. Los partidos reciben los recursos en marzo y las elecciones son en febrero. Solamente tiene posibilidad el partido, el que sea, en el momento que sea que esté en el gobierno. Pero además, si los partidos se comprometen, el que esté en el gobierno. Si los partidos se comprometen con préstamos que son leoninos siempre ahora y compromete el dinero de marzo, lo compromete en esas elecciones de febrero. ¿Con qué dinero hacen la de mayo? Pero hay más. Hay más. Nadie garantiza que unas elecciones, ninguna, pero menos estas que son únicas, donde no solamente los regidores, sino hasta los vocales van con voto preferencial. Fíjate la brea que dan 190 diputados. Cuando estemos hablando de 1000 y pico de regidores, cuando estemos hablando de entre uno y otro son como 2000 entre regidores y vocales, con el voto preferencial. Si la Junta, no lo quiera Dios, tienes inconveniente, falla en esas elecciones de febrero, ¿quién te hace las de mayo? Y el Estado continúa. Óyeme, tenemos que ver los riesgos de cada parte. El Estado continúa. Y si la Junta te falla, no por lo que sea, te falla en febrero. Si las demandas y las cosas desbordan los 2 meses eso. Pero si todavía hay cosas en los tribunales de las elecciones pasadas. Pero por 190 curules, imagínate, ahora son 2000 y pico, lo que pudiera pasar. Yo pregunto, ¿quién hará las elecciones de mayo si tiene problema la Junta en febrero? Y una advertencia, el Estado continúa y tú sabes lo que implica eso. Por eso tú favoreces el que se acerquen. Por eso no, esto absolutamente lo defendemos, que se junten. No, que se junten. No desde ahora, lo defendimos siempre. Años defendiendo eso. Pero el Partido Reformista ha estado defendiendo otras cosas por vía de su presidente. Ha estado defendiendo el tema de la habilitación. Sí, nosotros planteamos 10 cosas. Después tácito de que el Partido Reformista como institución y el presidente del partido como persona habían propuesto públicamente, habían dicho reiteradamente que no estaban de acuerdo con que se reformara la Constitución para imponer la reelección, restablecer la reelección. Que es otra cosa. Entonces, eso lo hizo Hipólito también y el PRM. Estuvieron diciendo públicamente que no estaban de acuerdo con eso. Hipólito decía, eso es una barbaridad. Y resulta que entonces después, ¿por qué después de el Partido Reformista y un sector importante del PRM te puedo explicar, han visto con buenos ojos para lo que un amplio sector de la sociedad entiende? Sería una barbaridad. Te puedo explicar. Primero, lo de la reelección. No estamos hablando de reelección, de repostulación, que no es reelección, repostulación no estamos hablando, es de otra cosa. Pero yo te voy a decir, nosotros planteamos 11 puntos. Tú conoces los otros 11 puntos, lo que habla de la justicia, para que no pase. Lo del procurador. Para que no limpiar esa justicia, para que no pase eso que está pasando hoy en San Pedro de Macorís. Oye, por ejemplo, nosotros planteamos ponerle freno al endeudamiento externo, facilitar que jóvenes lleguen más temprano a ser elegidos. Yo en una conversación que tenía... Pero eso debe ser objeto de una reforma
global de la Constitución para incorporar todos esos temas que son El fundamentales. problema es... Pero no va a dar tiempo. No, sí da tiempo. El problema es que estas cosas se hacen en crisis. Porque después que se montó alguien ahí, Se olvida de eso. se olvida Y y no... más si le conviene. Y no le conviene, entonces no. Porque dime de los 10 puntos, ¿cuál le conviene al que tenga el poder? Ninguno. Quiere manejar la justicia, quiere manejar el procurador, quiere seguir endeudándose, quiere lo que le da la gana. Es ahora que hay que hacerlo. Y sobre todo seguir en el poder. Entonces yo te voy a decir, te voy a hablar con mucha franqueza. 10 puntos que no le convienen al gobierno que esté en esta... Está el del PLD, está Danilo. Pero no se trata de Danilo, sino al gobierno que no le convienen. Porque es freno que le van a poner al gobierno. Por ejemplo, cambiar la Constitución se necesitaría el 80% a favor de que se cambie. Pero además... Eso va a haber que hacerlo, meterle un 80%. Bueno, nosotros lo eso va a haber que hacerlo. Ese es un punto. Porque si queremos que no se esté cambiando la Constitución cada vez que un presidente... Ese es un punto. Ese es un punto. Hay que hacerlo. Pero yo te digo, yo te reitero, ¿pero qué pasa? Los cambios que hay que hacer, para hacer los cambios en la Constitución, tú necesitas automáticamente los votos de Danilo Medina o no. Claro. Se necesitan. Entonces, a ellos hay que ofrecerle algo, pero yo te voy a poner más. Pero Perdón. habilitar para qué, si ese sector es el que está proponiendo sangre nueva. Ha dicho 50.000 veces pero eso no implica, que está de acuerdo con el sistema de 2 periodos y nada más. Es que yo me pregunto, porque hay gente, hay que estar matando los lentes, hay gente que le ha tomado miedo a eso. ¿Y qué miedo que tienen? Es que se dan por perdidos. Es que se han perdido ahora y en la que viene, y que Danilo le va a ganar en el 24. Eso es lo que yo siento. Nosotros no tenemos temor de eso. Porque, no ganaría lo que te sería un ente de entorpecimiento a cualquier gobierno que venga. Te diga. ¿Y si es de su grupo, lo tiene amarrado, y si es del otro, lo va a estar entorpeciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué va a permitir eso si va a entrar dentro de la ley? ¿Quién que piense y actúa dentro de la ley puede tener temor a la presión de alguien? ¿Quién? Eso no hay que temerle. Que venga alguien con la presión que quiere, si usted está dentro de la ley. Ahora, si usted tiene amarre, usted piensa hacer algunas cosas que pudieran pegarlo a la pared. No, porque realmente se supone que el presidente de turno, en este caso Danilo, pero el que está de turno, siempre maneja una cantidad de cosas. Por ejemplo, ahora Danilo se retiraría, pero va a tener una incidencia en los distintos poderes del Estado. Sí, eso sí. Y entonces desde allí se puede maniobrar situaciones para bien o para mal. Bueno, depende de cómo se maneja quien esté al frente del Poder Ejecutivo, si se va a permitir que se manejen cosas para mal. Vamos a hacer, Tácito, una pausa, la última, y volvemos otra vez, porque hay cosas interesantes. Por ejemplo, Reinaldo Paredes declina la candidatura y él acusa ahí que están utilizando recursos desde un ministerio muy importante y una serie de cosas, pero resulta que si Reinaldo se hubiese empantalonado y no solamente denuncia, sino que actúa, ¿cuáles son las funciones principales de un Congreso de la República o de un senador de la República? Es realmente fiscalizar. Y entonces eso implica muchas cosas. Si Reinaldo como presidente del Senado y la Asamblea se empantalona y dice, pero ven acá, este candidato que me obliga a mí a declinar y que declinó a Amarante y que a lo mejor otros también harían lo mismo porque hay una desigualdad como plantea y hay una utilización de recursos, pero eso amerita una investigación o encaminar una acción de tipo institucional, pero vámonos a la pausa en lo que se investiga el caso y eso viene. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre.
Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, continuamos con Tácito Perdomo, nuestro distinguido y querido invitado de esta tarde, delegado electoral del Partido Reformista ante la Junta y regidor de la parte oriental. ¿Está limpia la ciudad de aquel lado? Falta mucho por hacer, como diría Hipólito. Como dice Hipólito, falta mucho por hacer. ¿Y habrá reelección para el síndico de allá? ¿A Karen Ricardo le van a cerrar el paso otra vez? No sé cómo se En el caso del PLD. Pero yo voy a decir algo en favor de todos los alcaldes. De todos los alcaldes. De todo voy a decir algo. Y en contra de ellos, porque son los culpables. El Estado les retiene el 75% de los recursos que le corresponden por ley. Pero ellos son culpables de eso, porque auspician eso, porque se quedan callados, porque no hacen nada, porque están esperando a que un ministro de Obra Pública o de OISOE, donde sea, venga y le arregle una callecita, porque no son incapaces de ponerse al frente de la demanda, de movilizar sus municipios. Si cada alcalde moviliza sus municipios demandando... No tienen que pedir nada. Se meten a pedigüeño entonces, esperando que le arreglen una calle, como tú dices, claro. Una callecita. Si movilizan sus municipios, a las fuerzas vices del municipio, en combinado en la demanda de que se cumpla con el presupuesto, óyeme, se acaban los problemas de la falta que hacen los municipios, que no reciben ni con qué recoger bien la basura. Tácito, ¿en qué está el Partido Reformista electoralmente hablando? Se habla de que, las dificultades internas ha estado provocando un erosionamiento. Esas divisiones, esas diferencias periódicas que se han estado dando en el Partido Reformista lo sitúan en una posición incómoda. Y el hecho de estar apoyando por aquí o estar apoyando por allí. Y entonces, bueno, el Partido Reformista quiere encaminar hacer un recorrido con su propio camino. Claro. Pero bien, el tema está en que parecería que electoralmente no está mejor situado. ¿Va a ir solo o va finalmente a terminar aliado? ¿Y con quién? Porque como que... Eso no se ve. No se ve. No se ve realmente. Está claro el panorama en esas direcciones. No se ve. Y nuestro presidente, el ingeniero Antún, ha hablado muy claro de todas estas cosas. Y ciertamente no es fácil. Nosotros pasamos 2 años en los tribunales defendiendo la legitimidad del partido. Apenas tenemos... Hubo una distracción ahí en eso. Enorme, de todo punto de vista. Tenemos apenas 1 año donde los planes que teníamos para comenzar en el 16, apenas lo estamos comenzando, lo hemos comenzado a finales del 18 y lo que va del 19, ya con las elecciones encima. Pero evidentemente ese retraso no le impide estructurar una candidatura presidencial. Nos ha afectado mucho de todo punto de vista, pero te voy a decir... Porque vemos aquí que con un nuevo LUT incluso, pero no parecería como que él está perfilando un proyecto necesariamente hasta ahora. Como que personalmente, eso se va a discutir. Eso está pero una gran cantidad de los dirigentes del Partido Reformista y de los miembros aspiran a que él sea el candidato, pero eso hay que hacerlo hay que legitimarlo.
Eso todavía no se ha hecho. ¿De quién estaría él y el Partido Reformista más cerca? ¿De PRM o de Leonel y el PLD? No, del Partido Reformista. Reformista del Reformista. Del Reformista, eso no hay duda. Y en eso estamos trabajando. Pero siempre el Reformista toma una decisión y no se queda solo. No siempre significa mucho. Mira, hay un asunto. En las elecciones pasadas, nosotros tuvimos 800 y tantos candidatos. ¿Tú sabes cuántos tenemos ahora inscritos? Cerca. Yo no soy que manejo eso, ¿no? Pero anda por los 2.000 personas inscritas como precandidatos. Y vamos a ver qué pasa. Sí, de manera que hay una toma de un aire nuevo que se siente, la actitud de nuestro presidente, siempre aparece algún que otro nubarrones, pero no solo en nosotros, aparece en cualquier partido, o en cuando. ¿Fue correcto sacar o dejar ir a aquella gente que se dejó ir, entre ellos legisladores importantes? Pero ellos están en el PLD, ellos estaban en eso, ¿y qué tú entiendes? ¿O tú crees que lo que hicieron fue dejarlos allá? Dejarlos allá. Eso no hay nada que hacer. No es el caso de Hito, porque Hito tenía incluso un proyecto. Sí, pero Hito andaba acompañado de ellos o no. Y dime con quién anda. Somos campesinos, tú y yo. Yo pensé en eso mismo antes de que tú lo dijeras. Tú y yo somos campesinos. Dime con quién anda. ¿Y te diré quién eres o no? Okay. Y que además que el dicho de que el pasajero se conoce por la maleta. ¿No te acuerdas? Tú y yo somos campesinos que viajábamos en guagua. Eso es lo que pasa. Entonces no nos engañemos, pero el partido está haciendo su trabajo, está logrando avanzar mucho. Mira, antes tú no sentías el Partido Reformista en todas partes y ahora tú sientes el Partido Reformista. No hay manera. Hay alguna gente que nos menciona para mal. Hay alguna gente, no faltan, ¿no? La mayoría no, la gente, tú ves que la gente es buena, ¿qué está pasando? Y se sienten. Por ejemplo, del Partido Reformista. Pero déjame decirte esta frase, que la veía hace mucho y la vi hoy de nuevo. Oscar Wilde decía que es muy malo que te mencionen mal. Hay una sola cosa peor. Que no te mencionen. Que no te mencionen. Ya hice, eso me lo dijo a tú ahí una vez también. Sí. Entonces, preocúpate, pues yo tenía mi responsabilidad en la Cámara de Diputados cuando era presidente. Entonces yo, a veces cubriendo alguna hueco, entonces le decía, Encarnación, preocúpate cuando no hablen. Claro. Entonces, pero fundamentalmente, esas críticas algunas, muchas veces por ignorancia, otras por mediocridad, por envidias y cosas, pero nosotros estamos saliendo a camino. Pero yo creo que de todas maneras, Tácito, yo no sé si ustedes han medido como organización, el liderazgo que está manejando el partido, el daño que le hizo esa parte del discurso, como es un cambio como muy repentino, y bueno, ¿a cambio de qué? Porque el Partido Reformista estaba muy distante, no se le veía, al contrario, se veía como un crítico al gobierno, formando parte de la cierta oposición que tenía cierta oposición, no la oposición que debía tener. Y que estaba ubicado en esa oposición. Entonces, de buenas a primeras, como que de un traspié y cambia el discurso. No. De que habiliten a Danilo. No, esa es otra cosa. Tú no estás viendo la posición del partido. Tú no estás viendo la posición. Te las voy a mandar a tu correo. Mándame. Te las voy a mandar para que tú veas cuáles son las posiciones. Incluso a veces es que yo veía en la frontera del extremo. Yo veía ese discurso. Entonces, eso continúa. Eso continúa porque una cosa no tiene que ver con la otra, en absoluto. ¿Y qué tiene que ver? Sí, pero a veces... Pero ven acá, y cuando... Perdón. Una ayudita, cuando tú estás subiendo una cuesta muy alta y es solo que la estás subiendo y cuando viene a ver, tú tienes una ayudita por aquí, otra por allí, como fue la que le dio el Partido Reformista cuando estaba el tema de la reelección. Y después el partido, inmediatamente sale el tema, ahí el apoyo del Partido Reformista y el apoyo del PRM, de un sector importante del PRM. Eso en ciertos sectores no cayó bien. No sé si ustedes han medido eso. No, eso lo hemos medido. Pero también te digo, pero la gente no conoce a fondo las consecuencias. Porque te reitero, nosotros entendemos que tiene que haber cambio en la Constitución, que hay que contar con los votos del oficialismo, si no, no hay cambio, y que el riesgo no es que a Danilo Medina, que es lo único que le favorecería en esos 11 puntos, se les rehabilite con la posibilidad que pudiera ser candidato en el 24.
como el riesgo. Eso no estaría a tono con el discurso de él, porque el discurso de él es que está de acuerdo con 2 periodos y más. Bueno, mejor todavía, pero está ahí. Está ahí. Pero yo lo que te digo, el grave problema, te digo, es que en esa reforma está un aspecto fundamental, que es hacer las 2 elecciones juntas. Porque te reitero, hay varios casos agravantes, pero el peor es si la Junta en unas elecciones nuevas, donde va como el voto preferencial hasta para los vocales, si tiene un fallo, si fracasa, ¿quién te hace las elecciones de mayo? Y el Estado continúa. Falla la institucionalidad del país. Y el Estado continúa. ¿Vamos a hacer el Estado o continúa el Estado? ¿Y quién continúa al frente del Estado? Tácito, ¿cómo vio, ¿tú o yo? ¿Cómo vio el Partido Reformista las decisiones últimas que ha tomado el Tribunal Constitucional, que se entiende han venido a resolver un gran entuerto y que ha venido por demás a restablecer la democracia interna que había sido secuestrada en las cúpulas de los partidos? El tema ese del arrastre, por ejemplo. Oye, bueno, que yo voto por ti como mi diputado de mi jurisdicción, de mi demarcación, y me gustaría que fuera fulano de tal el senador. Y resulta que si voto por ti, entonces el voto tuyo empuja al senador. Bueno, nosotros quizás fuimos el tambor mayor en contra de eso. Incluso que yo siento que nos buscamos algunas desavenencias en la Junta. No, pero tú sientes que eso yacen por nuestra posición. Fue dura en eso, escrito todo, explicado en la Junta, demandado. Fue peor cuando entonces la Junta dice, bueno, se aplica un pedazo de ley para esta demarcación y en esta otra 5, en esta no. Pero ven acá. La ley es para todos. La ley es para todos igual. Igual para todos, pero no digo, pero además, la aplicamos aquí, allí no. A este se aplicamos, pero a aquel no. Claro. No, pero yo te voy a decir que hay cosas así que nosotros esperamos. La Junta originalmente dio el lugar a los partidos sobre la base de la suma de los votos obtenidos. Fueron ciudadanos todos, no importa que fuera para el ayuntamiento, que fuera para el Congreso, que fuera la presidencia, son votos de ciudadanos. Nosotros fuimos el partido que sacamos la 3ª votación. Y así lo consignó la Junta en su resolución. Bueno, la 3ª votación. Sí, fue en la 3ª posición en la votación. Primero el PLD, después el PRM y después nosotros. Un partido lo llevó al Congreso, al tribunal. El tribunal falló a favor de ese partido y nos mandaron a nosotros al cuarto. La Junta, sobre la base de que se estaban invadiendo espacios de ella, lo llevó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falló a favor de la Junta, o sea, lo que hizo que nosotros éramos terceros. Y la Junta todavía no ha temperado lo que falló el Tribunal Constitucional. El Tribunal lo situó donde tenía que... Y todavía no ha ejecutado la Junta. No, la Junta no ejecuta, no ha ejecutado. Bueno, esa es una cosa, pero... Eso es una barbaridad. Una cosa como esa. Déjame ver, el otro aspecto fue aquel de que tú tenías que tener, qué tiempo. No. Eso era también violentar los derechos. No. Si no, tú no puedes ser candidato porque tú no estás inscrito en ese partido hace que yo cuántos años. No. Y tu derecho constitucional es elegir y ser elegido. Elegir y ser elegido. Pero entonces, además... El Tribunal Constitucional, que hay que felicitarlo por todas esas cosas. Claro. Hay algunas que no se han sometido, se sometió en que los partidos pueden hacer alianza al otro día de estar reconocidos. Se aceptó ya. Pero hay una que no se ha hecho. Que está pendiente. Sí, hay una. Y es que los partidos pudieran hacer alianza en la magnitud que quieran. Si habemos 2 partidos iguales y decimos, bueno, vamos a unirnos mitad y mitad. ¿No podemos? No pueden. Entonces eso hay que corregirlo, pero hay otra más. Pero hay una instancia en el Tribunal Constitucional en ese sentido. No. Pero quizás nosotros mismos fallamos, debimos haberla hecho. Pero sí. Vamos a... Bueno, Tácito, se nos acabó el tiempo. Un placer estar aquí. Te agradezco la Quiero visita. volver. Me gusta. Volver. Me gusta. Rafael, ¿qué canta eso? No. Volver. Y volver. Bueno, gracias Tácito por estar con nosotros. Vamos a repetir, y vamos a volver también. Sí. Vamos a repetir a las 11:30, como siempre,
esta presentación del día de hoy por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Bueno, mañana es miércoles, mañana viene el doctor con su sección El Sondeo Emocional. Así que nos vamos a ver ya en vivo el jueves. Gracias, Tácito. Nos vamos. Nos vemos. Gracias, hermano, por estar aquí con ustedes.